Mario Mora Legaspi, con una trayectoria de 47 años, inició en 1973 como reportero de sociales, suplente de policía y posteriormente, reportero de local. Fue jefe de información y director del Sol del Centro. Se jubiló en el 2020, pero sigue colaborando con artículos semanales. En Aguascalientes fue el primer editorialista, luego conductor y comentarista de noticieros de radio y televisión. Cuando estaba en el kinder, yo cursé el kinder en Enrique Pestalozzi, que está en Juan de Montoro, y en ese tiempo y siempre íbamos de blanco, de uniforme blanco, y me llevaba mi papá, iba por mí, me llevaba el periódico, me llenaba de tinta, andaba ahí en la rotativa y todo, entonces regresaba a la casa y mi mamá me decía, pues ¿qué estás, entraste a un taller mecánico o qué? Pero siempre estaba yo ahí, desde niño, pues olía el papel, el olor a tinta y el papel también. A los novatos del Heraldo los mandaban al Sol, y a los novatos del Sol los mandaban al Heraldo por un encargo. A mí me lo hicieron, me dijeron en la noche, como a las 10 de la noche, vete al Heraldo a que te den la escuadra redonda que les prestamos el otro día. ¿Cómo que escuadra redonda? Pero uno, pues, muy chavo, muy joven, y no entendía, dije, pues será un instrumento que utilizan para linotipos. Y vine aquí al Heraldo y fui con el jefe de linotipos de ese entonces, no me acuerdo quién era, y me vacilaban todos los linotipistas que en ese momento estaban escribiendo. No, mira, ya fue el novato del Sol del Centro, y así nacían en viceversa también. Funcionario menor de la sede aquí, que estaba en la calle Colón, ahora ya estaba allá por José María Chávez, que me mandó decir que si yo quería, seguía criticándolo o me iba a matar. Muy agradecido por esta entrevista, que no esperaba, la verdad, las cosas, y sobre todo estar en el Heraldo, después de 47 años de estar en el Sol del Centro y visitar el Heraldo. A ver, Mario, cuéntanos de tus primeros pininos como reportero. Híjole, es remontarse a algunas décadas, pero yo empecé cuando estaba en secundaria. Mi papá, que era entonces jefe de información del Sol del Centro, me llevó al periódico en vacaciones largas de 2 meses, de julio y agosto, para que no perdiera el tiempo, para que no estuviera de vago, y me pusieron ahí a traer refrescos. Yo era casi el mozo, a traer refrescos de reporteros, a hacer mandados, y después empecé a involucrarme en la redacción. Yo desde niño, cuando estaba en el kinder, yo cursé el kinder en Enrique Pestalozzi, que está en Juan de Montoro, y en ese tiempo y siempre íbamos de blanco, de uniforme blanco, y me llevaba mi papá, iba por mí, me llevaba el periódico, me llenaba de tinta, andaba ahí en la rotativa y todo, entonces regresaba a la casa y mi mamá me decía, pues ¿qué estás, entraste a un taller mecánico o qué? Pero siempre estaba yo ahí, desde niño, pues olía el papel, el olor a tinta y el papel también. Y como te digo, estaba haciendo ahí mandados, pues empecé mis pininos haciendo notitas sociales. Me pusieron a hacer notitas sociales y empecé a aprender bajo un maestro tan grande como fue mi papá. Empecé a aprender y después me dejaban ahí como reportero de guardia. Pues sabía a atender telefonazos y todo hasta las 12 de la noche. Y recuerdo que un día, en ese tiempo, estaban los famosos linotipos, Leti. Los famosos linotipos, y los linotipos, los trabajadores de linotipos, y sobre todo los jefes de departamento del Sol y del Heraldo, se llevaban muy bien, pero siempre se hacían bromas entre ellos. O sea, a pesar de ser diarios competidores, pero no rivales, los diarios competidores se llevaban bien y se hacían bromas unos a otros. A los novatos del Heraldo los mandaban al Sol, y a los novatos del Sol los mandaban al Heraldo por un encargo. A mí me lo hicieron, me dijeron en la noche, como a las 10 de la noche, vete al Heraldo a que te den la escuadra redonda que les prestamos el otro día. ¿Cómo que escuadra redonda? Pero uno, pues, muy chavo, muy joven, y no entendía, dije, pues será un instrumento que utilizan para linotipos. Y vine aquí al Heraldo y fui con el jefe de linotipos de ese entonces, no me acuerdo quién era, y me vacilaban todos los linotipistas que en ese momento estaban escribiendo. No, mira, ya fue el novato del Sol del Centro, y así nacían en viceversa también. Entonces fue algo muy peculiar en aquellos tiempos. Y así empecé, primero en las sociales, después cubrí, casi deportes no cubrí, nomás 1 o 2 veces para una gira a Chihuahua,
de las Panteras de Aguascalientes, que en ese tiempo había mucha fiebre por el básquetbol y por el básquetbol profesional. Y estuve después supliendo policía. O sea, yo suplía en policía en mis tiempos de vacaciones y los reporteros de policía esperaban que yo saliera de vacaciones para ellos salir de vacaciones y yo quedarme a suplirlos. Entonces me quedaba a la guardia caballona, como le llaman, hasta las 12, 1 de la mañana. Pero no, pues uno muy joven ahí, de escasos 15 años, 17 años, pues uno andaba... No se sienten las desveladas. No se sentían las veladas, no. Y después pues ya me pasaron a primera plana, a la sección local, como reportero, pero con las fuentes, como se dice, menos productivas, más pobres. Y así fue escalando, hasta el gobierno del Estado, y ser en 1982, cuando hubo cuando se protestó el Sol del Centro 2, prácticamente el personal. Mucha persona se fue al Hidrocálido en 1981 a fundar el Hidrocálido con Agustín Morales Padilla. Yo me quedé en el Sur del Centro y en el 82 el director que llegó, José Ángel Martín Limón, bueno, llegó en octubre del 81, pero ya fue hasta el 82 cuando me nombró jefe de información. Desde ese tiempo, del 82 hasta el 2005, fui jefe de información cuando me dieron la confianza para asumir la dirección del Sol del Centro el 15 de octubre de 2005. ¿Recuerdas alguna anécdota con gobernador, con alcalde, con algún personaje? Sí, claro, muchas. Pero una de ellas fue muy sintomático, que estaba con Francisco Gamboa López, un gran periodista, que también estuvo en el Heraldo unos años. Era el director del periódico y yo cubría la fuente de gobierno. Y resulta que un día hubo una reunión en Palacio de Gobierno, en lo que era el Salón José Manuel Chávez, ¿te acuerdas de ti? En el Salón José Manuel Chávez de Palacio de Gobierno. Y siempre Miguel Ángel Barrena siempre se caracterizó, se distinguió por ser puntual, porque era contraalmirante a la Marina, muy disciplinado, cierto, muy disciplinado, una persona que la tengo gratos recuerdos, porque pues siempre, ya ves, cuando había, te tocó también, cuando había protestas o que había marchas o movilizaciones y se ponían afuera de la puerta principal del Palacio Mayor, si él estaba, salía. Le decía, ¿qué quieren? Sí. O sea, él daba la cara, no cerraba la puerta. Entonces daba la cara. Y un día llegó muy tarde, llegó como media hora después a la ceremonia. Ahí estaban todos los reporteros de la fuente de gobierno esperando que saliera para que empezara el acto. Una cosa muy importante. Y yo no lo conseguí en la nota, no lo puse en la nota, le hice tal cual como ocurrió. Incluso creo que fue la principal o la secundaria en portada. Pero yo en la Atalaya, que es una columna de trascendidos, publiqué que qué pasó con la puntualidad del gobernador, pues no, que muy con formación castrense y todo, y me burlé diciendo que era una persona que había llegado muy tarde, muy impuntual, y siempre el que presume de oportuno y todo. Y resulta que cuando llegué a Palacio de Gobierno al día siguiente a cubrir también algunos eventos, a cubrir la fuente, como siempre, la fuente de gobierno del Estado, me dice tanto el jefe de prensa como los reporteros de prensa y también los colegas de los demás medios informativos, de tanto de prensa como de radio y televisión, y me dijeron, oye, ¿qué Atalaya le pusiste al gobernador? Hombre, está muy enojado contigo, me dijo el jefe de prensa. Está muy enojado contigo. Y yo pues no le tomé, le resté importancia. Y él pronto salió con su comitiva de la puerta del despacho principal de Palacio, en su despacho, ¿sabes? Del lado sur, ¿verdad? De Palacio, salió. Y ese día hasta se me hizo raro que empezara a saludar de mano a los reporteros que se encontraba. Estaba por ahí Fernando Lozano Galindo, que en paz descanse, de Hidrocálido. Estaba por ahí Salvador Rodríguez López, que entonces cubría el gobierno del Estado, por el Heraldo. Y estaba también Hugo Morales de Televisa, y no me acuerdo quién es más, y a todos los saludó, y hablando por sus nombres. Y me ve a mí, se acerca, y me dice, hola Mario, ¿cómo está? Y me da una palmada, pero tan sonora que en la espalda, que se escuchó en todo Palacio de Gobierno. Pero fue una palmada tremenda, ¿no? Ya es que las manotas que tenía el ingeniero Barberena, pero me la dio con todas sus fuerzas. No, hombre. Me dejó, pero se oyó en todo Palacio de Gobierno, de cómo estaban las bóvedas ahí de Palacio, se escuchó un York en todo Palacio de Gobierno. Y se metió muy, muy feliz. Y luego llegó el jefe de prensa de gobierno y me dice, mira, ya se desquitó el ingeniero contigo. Pero yo me enojé mucho.
Me enojé bastante y me salí. No me quedé a cubrir el evento. Dije, me voy con el boletín de prensa. Y me salí muy indignado de Palacio de Gobierno. Y me decían los compañeros y compañeras de la Fuente, no te vayas, no, yo me voy. Y me fui. Me fui a correr al Congreso del Estado a ver qué cachaba de información. Sí. Y dejé de pararme como 2 o 3 días. Pero para terminar la anécdota, llegué en la noche a la casa de donde vivía yo todavía con mi papá y con mi mamá. Porque yo era el más grande de la casa, pero chivo quedado. Yo todo me casaba. Y resulta que era en tiempo de primavera. Esa noche hace mucho calor y me quité llegando a la casa, aquí en Paseo de la Cruz, Avenida Paseo de la Cruz. Llegué y me quité la camisa. Y traía camisa de manga corta, claro, sin mangas. Y por mangas en ese momento pasó mi mamá por mi recámara, por no ver mi recámara en la puerta, que la tenía abierta todavía, porque había llegado a quitarme nomás para refrescarme, y me vio el manazo atrás, todo tenía el manazo, y eran las 10 de la noche, y eso había ocurrido como a las 11 de la mañana. Digo, ¿qué traes atrás? Pues dije, ¿qué? Dijo, traes una mano pintada. Y era la mano del gobernador, que toda la tenía ahí, la marca. Pero después me imagino que hicieron las paces, ¿no? Sí. O sea, no me paré en 2 días. El tercer día fui y me vio y me saludó, pero riéndose carcajada, ¿no? Dijo, de haberme hecho la maldad. Sí. Se desquitó. Eso es. ¿Hubo amenazas por alguna información incómoda? Pues hubo llamadas. Sí hubo llamadas, no me acuerdo muchas cuántas fueron, pero sí hubo llamadas, pero más intimidatorias, pero no amenazas como tal, no. O sea, 1 o 2 llamadas intimidatorias, y había un funcionario que decía en ese entonces, hace 3 sexenios, si no mal recuerdo, un funcionario menor de la CDSO, aquí, que estaba en la calle Colón, ahora ya estaba allá por José María Chávez, que me mandó decir que si yo seguía criticándolo o me iba a matar. Pero creo que este sujeto era ave de paso y él ni siquiera está allá en la ciudad. En una entrevista o evento, compártenos el momento más complicado, más álgido, más chusco. Hijos, puede haber muchas, ¿no? Porque es una vasta trayectoria, la verdad, son 47 años en las líderes reporteriles, y no hay como reportear, la verdad, ¿no? Como dijo Gabriel García Márquez, el periodismo es el mejor oficio del mundo. Pero yo creo que una entrevista difícil, 2 entrevistas difíciles fueron difíciles y un poco chuscas fueron con John Gavin, precisamente embajador de Estados Unidos en México, que vino, lo trajo el gobernador Rodolfo Landeros Gallegos, que en paz descanse, lo trajo, y con él nos pidió decir que él nomás iba a contestar, pero no ser inglés. Pero ser inglés, eso también fue difícil para nosotros. Yo creo que otra fue con Manuel Moreno Cantinflas, porque él llegó en ese tiempo al Hotel Astrojes, el hotel más elegante en ese tiempo, junto con el Hotel Francia. Todavía apenas creo que ya estaba construyendo el Quinta Real, y estaba en cierne ya el Hotel Fiesta Americana. Y perdón por los anuncios, ¿no? Pero en los que estaban, entonces fue en Las Trojes, y él lo entrevistamos en el vestíbulo de Las Trojes, y fue una sorpresa para uno que era distinto, que una cosa era el personaje como Cantinflas y la otra como Mario Moreno. Era una persona no muy afable, muy cortante. O sea, como que como que en la entrevista no la dio fuerzas, como diciendo, ay, periodistas provincianos, ¿no? Periodistas provincianos, muy a fuerzas nos dio una entrevista cortante y poco cortés, era agrio de carácter, que Mario Moreno. O sea, entonces cuando comprendimos que una cosa era el personaje de Cantinflas, donde habíamos chusco haciendo bromas, cantinfleando, y otra, con Mario Moreno, fue muy diferente. Fue una entrevista de 10 minutos, y le hicimos parados porque él no quiso sentarse. Le hicimos parados. Y otra, mira, no chusca, pero sí un poco
que a mí me impresionó fue cuando murió aquí. Nadie sabía que aquí vivía Carlos López Moctezuma, el gran villano del cine nacional. Él vivió con José Luis Escobedo, que era su esposa, que fue actriz originaria de Aguascalientes, que sería en telenovelas, sobre todo en muchas telenovelas. Ellos se vinieron a venir en los últimos años de su vida, se vinieron a venir a radicar a Aguascalientes, a la tierra natal de la señora Josefina Escobedo, que en paz descanse también. Y la Carlos López Moctezuma vivía enfrente, después supe que vivió enfrente del Parque Hidalgo, de unos cheltitos que hay frente al Parque Hidalgo, todavía existen, vivía en una de esas casas. Se puso enfermo y duró 2 semanas en la clínica hospital del Iste, en el Hospital General del Iste, y falleció. Pero solo nos dimos cuenta, ningún mes se dio cuenta, sino hasta que nos hablaban de México, porque la Asociación Nacional de Actores emitió un comunicado donde se queda muerto en Aguascalientes. Entonces empezaron a hablar del esto de México, varios periódicos de México, nos empezaron a hablar, y también pasó eso aquí con Heraldo, que pasaron a marcar incluso de prensa internacional, que quería saber, pues era el gran villano del cine nacional. Entonces yo estaba todavía muy joven, yo era el reportero novato del periódico, y yo tenía grandes personajes del periodismo como Agustín Morales Padilla, era mi compañero de redacción, José Juan Ruiz, Juvenal García Muñoz, y dijeron, no, pues que vaya Mario, pues el que está aquí nomás a las callitas, y me mandaron a mí, y vine aquí a Tagasi, que está en ese entonces, esa agencia funeraria, frente a la Casa de la Cultura, ¿te acuerdas? Sí. Y yo llegué ahí, y el gerente de Tagasi, no el dueño, el gerente, Teodoro, que en paz descanse, que murió hace unos cuantos meses, y con una gran experiencia en esa materia. Yo ya lo conocía a él, porque yo ya ese tiempo también era ya socorrista voluntario de la Cruz Roja. Muchas veces nos encontramos, íbamos por camillas con él, cuando se llaman a las personas que habían fallecido, y que nosotros habíamos recogido, atendido en estado agónico, y que después morían, y ellos se llevaban unas camillas. Entonces nos hablaban tan así a la Cruz Roja diciéndonos, ahí tenemos 2 camillas suyas, o una camilla suya, entonces íbamos por ella. Entonces así tuvimos trato con él. Y él me ve llegar y me dice, ya sé que vienes. Y ya me pasó a su oficina y me dio todos los datos de a qué hora se había muerto, que lo estaban empezando a preparar para que había muerto a la 1 de la tarde, y que lo estaban preparando para llevar a la Ciudad de México, allá a sus funerales a la Ciudad de México, para el homenaje de la Ciudad de Actor Landa, y también iban a enterrar en el lote de artistas del Panteón Jardín de la Ciudad de México. Y me dijo de pronto, ¿quieres verlo? Y dije, cara, pues sí, pues vamos. Y entramos a la sala de preparación de cuerpos y lo vi ahí tendido, totalmente desnudo. Lo estaban bañando, y otra persona de ahí, estaban 2 empleados. Uno lo estaba rasurando, tenía una barba de 2 semanas, y totalmente desaliñado, y lo vi todo de curva entera a la plancha. La otra persona lo estaba bañando con una manguera, y me impresionó verlo así, ¿no? Verlo al gran villano nacional tendido. Pero lo que más me llamó la atención, y eso sí puede ser chusco o algo, fue de que tenía el radio prendido. Me acuerdo claramente que lo tenían en ese tiempo, pues estoy hablando, cuando murió, lo tenían todavía en la emisora XYZ Radio Variedades, porque sacaron su eslogan, Radio Variedades, como era así. Y me acuerdo que el locutor dijo, 1 minuto y serán las 4 de la tarde. Y yo me quedé impresionado, así, cómo están preparando un cuerpo, y escuchando música, porque ahí ponían, creo que era música moderna, para la expresión. Y yo me salí muy serio. De ahí, ya me encaminé rumbo a la puerta ya para regresar al periódico, porque nos están urgiendo de México, tanto de El Sol de México y como el Esto, pero también de otros periódicos internacionales, incluso de Argentina y de Santiago de Chile, que les urgía que les pasáramos información. Y yo me salí muy serio, y Teodoro me dijo, ¿por qué estás serio? Tú ya estás acostumbrado a eso, pues eres socorrista de la Cruz Roja. Dije, sí, pero entonces antes de que yo fuera a pronunciar una palabra, me dijo, ya sé por qué. Porque tenía el radio prendido. Recuerda que para nosotros es un trabajo. Que para nosotros es un trabajo, como cualquiera. Dice, solamente nosotros lo único que tenemos que hacer es tener respeto a la persona, al cadáver, al cuerpo. Pero de ahí en más, pues, ¿no? Es un trabajo para nosotros, como los panaderos cuando hacen pan. Eso fue lo que me dijo.
Pero me regresé meditando toda la tarde, me fui caminando y que todas las 5 o 6 cuadras que era de distancia del periódico, pues me fui meditando, pero para mí fue también una lección. Sí. Mario, en tu época, ¿cuál de los funcionarios era el más engreído, el más afable, el más complicado? Híjole, el más engreído. La verdad. Ay, pues hay muchos, ¿no? Hay muchos que, bueno, desde el tiempo que Pues sí, no, el problema de los funcionarios públicos de primer nivel, muchos se creen dueños del mundo, ¿no? Se creen dueños, se les suben a un ladrillo y se creen la verdad dueños del mundo, pero más engreído. Pues, no recuerdo así a golpe, porque ahora sí me hace unas preguntas que ni siquiera tuve el script antes, como se dice, pero más engreído. ¿Quién no ha sido? Pues mira, primero, como lo que dice, el más afable, también hubo algunos, ¿no? Hubo algunos. Yo me acuerdo de don Guillermo Preciado Gómez, que fue jefe de Hacienda, antes lo que era antes, ahora SAT, pero jefe de Hacienda. Cuando estaba Hacienda en Allende y 5 de Mayo. Allende y 5 de Mayo. Un edificio que está ahí todavía. Allende sí, una persona muy afable, a pesar de que estaba en una dependencia difícil, que era la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siempre me recibió, siempre me atendió, siempre me dio mi lugar, a pesar de que daba poca información. Don Iván Preciado Gómez, que ya en paz descanse, creo que él regresó a Guadalajara, era originado de Guadalajara y ya falleció. Y hace algunos años, pues uno de ellos, también algunos funcionarios federales, va a preguntarse el más engreído. Ay, así me la pones difícil, ¿no? Para escoger. Pero el más engreído, no sé, pues, a nivel local, tal vez que le sacamos, según le sacamos la entrevista, según nos anduviera de humor, a Roberto de Rodríguez, que en paz descanse, que hay de CTM. Era una persona muy dura, de estilo Fidel Velázquez. Pero no tanto engreído, sino simplemente muy frío. Muy frío. Y que todas las preguntas te contestaba, te respondía a tirar buzón. Te respondía casi a tirar buzón. Oye, Mario, en el ejercicio periodístico, ¿hay amistades o intereses? ¿Con compañeros? No, en el ejercicio periodístico. Ajá. Yo creo que hay pocas amistades y muchos intereses. Nos ven porque nos ven como por lo que representamos. Por ejemplo, a ti por ser reportero del Heraldo, pues te dan por el Heraldo, por el medio, y a mí por el Sol del Centro, pero no porque, pues seguro que cuando ya estamos fuera como se dice, allá fuera de la cancha, ya nos ven, ni siquiera nos saludan. Yo recuerdo que a veces la profesión periodista es ingrata, porque tú le puedes publicar 10, 15 notas a un funcionario o servidora pública positivas, algún proyecto. Pero más la criticas y echas pestes de ti, te puedes decir hasta chayotero, que eres un ingrato, o sea, yo pienso que hay más intereses que amistades. Muy pocos amigos y amigas en el servicio público, la verdad. O sea, nos ven como un fin utilitario, es la verdad de las cosas. Pero porque a ellos y a ellas les interesa el medio, no la persona. A tu juicio, ¿cuál ha sido la mejor entrevista? Caray. ¿Y a quién? La mejor entrevista. Pues son muchas, tal vez sea también a Miguel Ángel Barberena cuando iba a ser candidato a la gobernatura del estado, a Mario Moreno Cantinflas, que nos costó trabajo hacerlo por la forma, con su manera de ser, a J.M. Romo, J. Jesús María Romo, que un día el entonces gobernador Miguel Ángel Barberena nos pidió personalmente entrevistar a J.M. Romo, que había sido reconocido empresario del año, que incluso el presidente de la República le había entregado un reconocimiento y la nota había sido nota nacional, pero aquí en Aguascalientes no se manejó nada.
Yo recuerdo que estaba en una cantina una noche viendo el programa 24 horas con Jacobo Zabludowski y fue una de sus notas principales de Jacobo, el empresario Jesús María Romo de Aguascalientes, dueño de la firma JM Romo, porque además la empresa se anunciaba en Televisa, ¿no? Le dieron un premio, se le entregó al presidente Miguel de la Madrid, creo que era el presidente Miguel de la Madrid, y aquí no se manejó nada. Y fue una elección de vida con él, porque él pues, era una persona, un empresario millonario, que daba muchas fuentes de empleo, que todavía da a la empresa. Nos llevó a Romulandia, a lo que ellos le llaman como Romulandia, el parque de diversiones que tiene. Y se dice Romulandia, nunca sabía por qué, sino hasta que supimos que todos los juegos mecánicos son los mismos que compra Disneylandia para su centro de diversiones. Y él lo había comprado en la misma firma proveedora, por eso se le llama así. Y nosotros le preguntamos, iba Salvador Díaz del Aldo y un servidor, un sábado en la mañana. Nosotros le preguntamos cuánto le había costado, incluyendo las expropiaciones que hizo de fincas. Y dijo, el dinero es entonces 10,000 millones de pesos. Nos quedamos así, como diciendo, acá 10,000 millones de pesos, casi más que el presupuesto del Estado en ese entonces. Dijimos, caray. Y él nos dio una lección de vida porque él tuvo un hijo único, Fernando Normal Villar, que falleció a edad muy joven. Y él nos dijo de todo lo que tenía, de sus camiones, su residencia, que era todo lujo, y su empresa, y tenía ese estudio de televisión, o sea, todo tenga estudio de televisión, con lo más avanzado en ese entonces, y nos dijo, pero yo daría todo mi dinero por la vida de mi hijo, incluyendo mi avión. Él tenía uno de los jets privados más importantes de México, más avanzados y modernos de México, y dijo, yo daría todo por la vida de mi hijo. Fue cuando comprendimos que el es un medio, no un fin. Dijimos, nosotros esperamos por 500 pesos, 1,000 pesos de comisiones. Él diciendo que de todo lo que tiene y daría todo por la vida. Es cuando comprendimos que la vida y que el dinero no es todo en la vida, ni la felicidad. Oye, Mario, ¿qué opinas del periodismo que se ejerce actualmente? Híjole, esto es muy diferente al anterior. Yo venía platicando hace unos momentos con mi hermano Carlos René, que fue el que me dio una aventón aquí a las estaciones de Heraldo, y venía comentando los reporteros de antes. Yo me acuerdo de grandes reporteros que andábamos con libreta en mano, tú también andabas con libreta en mano y con libreta en mano, y casi no utilizábamos la grabadora, pero teníamos lo mejor, la memoria, ¿no? Que dicen que la mejor grabadora es la memoria, es la mente. Entonces yo empecé igual, con una pluma y con una libreta. Y empezamos y habían antes un periodismo más audaz, la verdad, un periodismo más audaz. No había tantos boletines de prensa que nos saturan de boletines de prensa, nos quieren mediatizar la información. Y se buscaba realmente la nota, se reporteaba. Yo iba en camión, yo no tenía auto en ese entonces. Yo iba en camión hasta la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, ahora Zagarpa, en la Circunvalación Norte. Y luego de ahí me iba a veces a pie hasta la Unión Ganadera Regional, que yo cubría la Unión Ganadera y cubría también la UGASA. Entonces yo iba caminando y me regresaba en camión, muchas veces me regresé en camión. O sea, de verdad se reporteaba. Y ahora no, muchos reporteros esperan el boletín o van a estar a las caíditas. Nosotros también lo hacíamos, claro, cuando estábamos ahí reporteando y buscando unas notas para el fin de semana, porque había que trabajar los sábados y domingos. Y también aquí trabaja también muchos medios trabajan sábados y domingos. Para la edición por ejemplo, la edición del sábado para la edición del domingo, y el domingo trabajar para la edición del lunes, pero muchas veces se guarda notas, se guarda información para publicarse tanto el domingo como el lunes. Pero yo recuerdo que andábamos de la seca a la meca. Además, los reporteros de la policía no estaban a espera del boletín. No estaban a espera del boletín. Ellos iban a la ministerial. Me tocó ir a la ministerial, a la Cruz Roja, Tránsito, a hacer un desfile cada tarde. Y nos daban los partes. Ahí están los partes. Y tenemos que sacar todos nosotros a mano. Y luego, después de ir a mano, de acabarse casi media libreta, ir al periódico a escribir. Sí. A vaciar la información y a escribir. O sea, era pesado, pero era muy bonito. O sea, reportear, no hay como reportear, la verdad. No hay como reportear, perdón, que insiste en eso.
No hay como reportear como o leer la nota, ¿va? De en qué tú vas caminando, vas en tu auto y te vas imaginando cómo escribir, cómo se hacer la entrada a tu lite de tu información, de tu nota. Y ya últimamente los reporteros sí siguen reporteando, siguen entrevistando, pero falta mucho aquí en Aguascalientes de trabajo de investigación. En ese entonces no te daban tiempo, muchas veces no te daban tiempo, hacías algunos trabajos de investigación, pero eran pocos, porque desgraciadamente los medios te piden cierto número de notas. Tú aquí tienes 6 notas diarias y cómo ibas a ir a toda la redacción en la tarde y decirle, no, pues nomás traigo 2 porque ando haciendo un reportaje. No, voy a hacer un reportaje. Órale. No, entonces el problema es que teníamos cuota para entregar informaciones, para entregar notas, porque se tenía que llenar el periódico. Y entonces la verdad yo veo mucha diferencia en el periodismo de antes y el periodismo de ahora. Ahora sí hay mucha tecnología, no sé, ya hay celulares, grabadores más rápidos, está con el mismo celular, el mismo teléfono celular que tú traes, ya puedes grabar. Antes no, tienes que llevar grabadoras ya ves grandes, o ya ves, hubo grabadoras de menor tamaño, pues que traer tu grabador y tu libreta, pero bien empezamos con libreta, apuntes y un lápiz o una pluma. ¿Crees que el impreso tiende a desaparecer? Yo creo que no se quiere que ajustar con las circunstancias. Yo siempre he sido un enamorado de los medios impresos y yo fui conductor de Televisa, también estuve en Canal 6, lo que era TV+, después Canal 26 era TV+, estuve en radio, yo empecé también en ese tiempo en el 80, más o menos antes del 80, 77, 80, estuve en Sonimagen, lo que es ahora Radio Universal, yo entregaba nota de información y acreditada, nada más que la leía el locutor y decía son informaciones de Mario Moral Gas. Como te digo, tuve en televisión muchos años dando noticias en Televisa, tanto el noticiero matutino como el vespertino, pero yo nunca me separé del periódico. Pues yo estoy enamorado de la prensa escrita. Yo pienso que la prensa escrita es historia. Y cuando un investigador o una persona quiere investigar sobre algún suceso ocurrido en Aguascalientes, se va sobre todo a lo escrito, ¿no? Lo que está en la hemeroteca del Heraldo, del Sol del Centro, de Hidrocálido, la página 24, o sea, los diarios, ¿no? Y los de entonces están todavía de opinión que desapareció y también de momento que también fueron diarios que desaparecieron. Yo creo que si yo quiero consultar, por ejemplo, cuando un camión se fue al Parián, el hueco del Parián, cuando estaba construyendo el Parián actual, pues yo me voy a ir a la prensa, que lo cubrió maravillosamente. Fue una tragedia, pero lo cubrió de manera muy detallada y era domingo por la mañana. Creo que a las 8 de la mañana fue el accidente. Y se cubrió que de los grandes sucesos de Aguascalientes tiene que ir a uno a consultar lo escrito. Aunque haya ya YouTube y que haya internet, y yo creo que sigue siendo la prensa escrita, no creo que desaparezca, pero sí tiene que ajustar su modelo de información. Es lo que está haciendo, ¿no? Ya lo siento yo en la prensa nacional y también en la prensa local, que están profundizando más en los temas y también profundizando más en los temas y sobre todo dar preferencia a los reportajes de investigación. Antes de concluir esta amena charla, ¿algún mensaje que quieras compartir? Pues solamente yo sigo siendo partidario de la prensa escrita. Yo creo que lo escrito es historia y sobre todo Aguascalientes está avanzando de manera vertiginosa y creo que los medios de comunicación se han ido adaptando también al desarrollo de Aguascalientes. Y también quiero señalar que a las nuevas generaciones, bueno, también quiero señalar que fui maestro de periodismo en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Duró 2 años, o sea, 14 meses como maestro de periodismo. Ya pues tuve que dejar la cátedra por razones de tiempo, precisamente, porque el periódico me absorbió mucho tiempo, las actividades reporteriles. Y en la tarde, que era cuando se da clase en la carrera de medios masivos, pues la tarde es cuando está el trabajo más febril de escribir las notas del día. Y yo creo que las nuevas generaciones que de veras, yo estoy plenamente convencido que la mejor
escuela de periodismo está en un periódico, más que en radio y en televisión. Si se quiere realmente aprender y saber de periodismo, trabajar en un periódico. Muy bien. Gracias. No, gracias a ti, Leti, gracias al Heraldo de Aguascalientes. No te pierdas la siguiente entrega de La Vieja Guardia, donde continuaremos explorando las historias de los hombres y mujeres que construyeron el periodismo en la región.